Lo que estás por escuchar es un recorrido descendente por 10 sucesos navideños reales. Historias tan extrañas, tan inesperadas y tan memorables que cada una supera en impacto a la anterior. Del puesto 10 al puesto 1, hasta llegar al misterio más sorprendente de todos. Comencemos. En el puesto 10. El dron navideño atrapado en la torre. La noche de aquella víspera navideña comenzaba sin nada especial. El aire frío envolvía las calles silenciosas, mientras un manto de niebla se deslizaba entre las farolas encendidas. Todo parecía detenido en un instante de calma, como si la noche aguardara algo inesperado. Minutos después, un pequeño punto rojo apareció entre las sombras. Era un dron decorado como Papá Noel, con luces que parpadeaban mientras sobrevolaba el pueblo. La gente lo observaba con sonrisas, sin notar la vibración anómala que preludiaba un fallo inminente. De pronto el dron perdió el control. Giró de manera brusca, descendió, volvió a ascender, avanzó tembloroso sin responder a su operador. Fue entonces cuando la torre de la iglesia emergió frente a él, elevándose como un gigante silencioso. El impacto fue inevitable. El dron quedó atrapado entre dos columnas de piedra, con la luz roja parpadeando débilmente. La multitud observó en silencio, sorprendida por la escena absurda y fascinante. Un pequeño Papá Noel mecánico colgando de la torre, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. Las redes sociales se inundaron de imágenes. Algunos lo tomaban como símbolo, otros como presagio. ¿Accidente? ¿Coincidencia? ¿O simplemente una de esas escenas extrañas que solo parecen ocurrir en Navidad? Y aquí surge la pregunta para ti. ¿Qué habrías pensado al ver ese dron colgando en la oscuridad? Pero este es apenas el puesto número 10. Lo que viene ahora es aún más inesperado. En el puesto 9. El reno que entró al supermercado. El pueblo amanecía cubierto de nieve. Todo era calma, luz tenue y silencio. En el supermercado los empleados abrían cajas y acomodaban productos mientras las puertas automáticas se abrían y cerraban con su ritmo habitual. Hasta que se abrieron sin que nadie se acercara. Entre la neblina apareció la silueta majestuosa de un reno. Avanzó despacio, cruzando las puertas como si hubiera sido invitado. Sus pezuñas resonaban en el piso pulido mientras olfateaba chocolates, pan y frutas, completamente ajeno a la sorpresa humana. La escena era surrealista, un reno auténtico paseando entre góndolas navideñas. Los teléfonos comenzaron a grabar, las redes estallaron. ¿Era una señal? ¿Una coincidencia? ¿Un acto de pura curiosidad animal? El reno, después de recorrer calmamente el supermercado, salió por donde había entrado. Y ahora es tu turno. ¿Qué crees que buscaba realmente ese reno? Pero esta historia solo es el puesto 9. La siguiente es más luminosa y más peligrosa. En el puesto 8, el rayo que incendió el árbol navideño. La plaza estaba repleta de luz, música y familias celebrando. El enorme árbol navideño brillaba con miles de luces, erguido como el corazón de la fiesta. Entonces las nubes comenzaron a oscurecerse. Un silencio profundo cayó sobre la plaza justo antes del impacto. Un destello blanco bajó desde el cielo con una violencia cegadora. El rayo golpeó la punta del árbol, lo atravesó y un estallido resonó en todo el lugar. Las luces se apagaron de inmediato. Luego el fuego comenzó. Llamaradas anaranjadas descendían como serpientes ardientes por la estructura metálica. La multitud retrocedió entre gritos y asombro. Las redes difundieron la imagen del árbol ardiendo como una antorcha frente a cientos de testigos. La pregunta quedó en el aire. ¿Fue simple meteorología o algo más simbólico? Pero el puesto número 7 afectaría no a una plaza, sino a miles de hogares. En el puesto 7,
el gran apagón navideño de Chile. Las ciudades chilenas brillaban con luces festivas cuando comenzaron los parpadeos. Primero una farola, luego otra, luego una calle entera. Y de pronto, todo se apagó. Manzanas completas desaparecieron en la oscuridad. Las avenidas se detuvieron. Los semáforos murieron. Miles de personas quedaron sin electricidad en el momento más luminoso del año. La ciudad se volvió un mar de sombras. Teléfonos como linternas. Familias cantando alrededor de velas. Vecinos compartiendo comida antes de que se echara a perder. La oscuridad, inesperadamente, unió a todos. Horas después, las luces regresaron como un amanecer eléctrico. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué sentirías si toda tu ciudad quedara a oscuras en plena Navidad? Pero lo siguiente no ocurre en tierra firme, sino suspendido en el aire, en el puesto 6, el teleférico congelado en plena Navidad. Las montañas argentinas amanecieron cubiertas de nieve. Las cabinas del teleférico ascendían tranquilas, llenas de turistas que disfrutaban la vista. Entonces llegó la tormenta. En minutos el cielo se cerró. El viento golpeó las cabinas. Las ventanas se cubrieron de hielo. Y con un sonido metálico profundo, el teleférico se detuvo. Personas atrapadas en el aire, sin visibilidad, sin movimiento, sin calor. Horas pasaron mientras la tormenta rugía. Los rescatistas lucharon contra el clima hasta que finalmente lograron descender una cabina, luego otra, luego otra. Esa noche, quienes estuvieron allí jamás olvidarían lo frágil que puede ser la vida suspendida entre cielo y tierra. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionarías al quedar atrapado en un teleférico congelado? Pero lo que viene ahora no es aterrador, sino fantástico. En el puesto 5, la playa cubierta de espuma gigante. Al amanecer la playa parecía normal, pero en el horizonte comenzó a formarse una línea blanca, densa, espesa. Era espuma marina, pero no espuma común. Era una masa gigantesca que avanzaba como una alfombra viva, cubriendo arena, rocas y paseos costeros. En minutos la playa se transformó en un paisaje irreal, como si hubiera nevado en pleno verano austral. Las redes sociales explotaron, las teorías se multiplicaron. Los expertos explicaron que era una combinación rara de viento, sal y materia orgánica. Otros prefirieron creer que el mar había decidido celebrar la Navidad. ¿Y tú? ¿Qué pensarías al ver una playa convertida en un mar de espuma? Pero el puesto 4 supera este espectáculo con algo aún más imposible. En el puesto 4, el lago que se congeló en minutos. Una mañana tranquila, un lago polaco comenzó a crujir desde el interior. Nadie entendió el sonido. Minutos después, placas de hielo comenzaron a formarse. Luego se expandieron. Luego se unieron. En cuestión de minutos, todo el lago quedó congelado. La velocidad del fenómeno desconcertó a científicos y habitantes. Algunos lo explicaron como una combinación perfecta de temperatura, presión y viento. Otros lo vieron como un mensaje simbólico de la naturaleza. ¿Crees que fue simple clima? ¿O algo más profundo? Pero ahora entramos en el terreno emocional. El puesto 3 conmueve más que sorprende. En el puesto 3, el anillo dentro del pavo navideño. En una cena familiar, el pavo navideño llegó a la mesa entre aplausos. Al partirlo, un sonido metálico interrumpió la celebración. Era un anillo cubierto de especias. Un anillo perdido hacía más de 10 años por una mujer presente en la mesa. Las teorías fueron muchas. ¿Cayó en una cocina industrial? ¿Lo tragó el animal años atrás? ¿O era una coincidencia demasiado perfecta? Esa noche, la Navidad devolvió un objeto sentimental perdido en el tiempo. ¿Tú qué crees? ¿Fue azar o destino? Pero lo siguiente rompe el corazón. Un mensaje que llegó demasiado tarde.
En el puesto 2, la carta que llegó 80 años tarde. Un cartero dejó una sola carta en una casa antigua. Un sobre desgastado, fechado hacía casi un siglo. El destinatario ya no vivía. El remitente había desaparecido en la guerra. La familia abrió la carta. Era un mensaje lleno de esperanza, enviado antes de que el soldado desapareciera. Años después, llegó por fin a manos de su nieta. Un puente entre generaciones. Una voz del pasado que encontró su destino en Navidad. ¿Fue un error postal o un mensaje que llegó exactamente cuando debía? Pero ahora llegamos al puesto número 1. Un suceso que desafía toda explicación lógica. En el puesto 1, el tren que avanzó solo 14 kilómetros. El tren estaba inmóvil, sin conductor, sin energía, sin preparación para moverse, hasta que se movió. Primero centímetros, luego metros, luego kilómetros. Un tren fantasma, avanzando por su cuenta durante 14 kilómetros en plena Navidad. Sin fallas técnicas, sin pendiente suficiente, sin explicación mecánica. Los operarios cerraron pasos a nivel. Las estaciones entraron en alerta. El tren avanzó como si una fuerza invisible lo guiara y se detuvo justo antes de una curva peligrosa. Sin daños, sin víctimas, sin razón aparente. ¿Qué movería un tren vacío durante 14 kilómetros? ¿Un fallo? ¿Una coincidencia? ¿O algo que aún no entendemos? Estas fueron 10 historias reales que muestran que la Navidad, incluso en sus noches más tranquilas, guarda misterios que aún seguimos intentando descifrar. Y si quieres descubrir más mundos ocultos como este, no olvides suscribirte al canal. Dale like si disfrutaste este viaje y activa la campanilla para no perderte lo que viene. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas historias fue tu favorita y por qué?